Bueno, esta como todas las clases a partir de este semestre esto va en honor a mi querido padre, hermano, entonces va en nombre de ella y las que sigan, hermano. Bueno, eh, vamos a dar inicio entonces con nuestra temática ya de nuestro espacio. Pues bueno, vos, Daniel, pues no habías tenido la oportunidad de pronto, creo que sí, con Sebastián ya dimos el inicio a la primera clase. En esta tratamos pues los temas en general de lo que vamos a iniciar. Entonces, de una vez vámonos con entrar en materia. Inicialmente vamos a hacer un repaso de algunos conceptos importantes que tenemos. Bueno, eh, es importante que yo siempre empiezo con esto tratándonos de ubicar, porque yo, muchachos, eh, siempre he dicho algo, ¿no? Ustedes ya, bueno, y aprovecho este momento también para felicitarlos porque ustedes continúan con el sueño de ser, el sueño de ser ingeniero en electrónica y eso está muy bien, que lo sigan así, que sigan perdurando a pesar de esta lamentable situación en la que nos encontramos en el mundo en general, porque no es solamente en Pasto, en Nariño, en Colombia, en Sudamérica, en América y en todo el mundo en general. Esta situación tan lamentable, pero bueno, esto es lo que nos tocó vivir, esto es lo que algunos, como yo, pues en carne propia, pero bueno, vale. Eh, pero yo les decía, muchachos, qué bien que ustedes continúen con su proceso, con sus sueños y bueno, ya estando en estas alturas de la carrera, prácticamente en la mitad de la carrera, les falta la otra mitad. No tenemos que olvidarnos de los conceptos básicos, ¿no? De los conceptos básicos de todo, diferenciar una cosa de la otra, tener presente todos estos conceptos que les he puesto ahí, porque la verdad, no podemos digamos, a ver, yo les decía, o les he hablado a la mayoría, pues ustedes creo que es la primera vez, en el caso de Daniel que lo tengo en clase, Sebastián pues ya lo tuve una vez, pero yo peleo mucho con los conceptos, ¿no? ¿A qué me refiero con los conceptos? Estos conceptos básicos que estamos viendo en este momento allí, que ustedes lo ven pues en esa serie de listas, a lo mejor ustedes dicen, sí, yo los conozco, pero lo importante es saberlos definir y tenerlos bien claros porque no los podemos confundir, ¿no? No los podemos confundir. Por ejemplo, aquí voy a definir claramente los siguientes términos eléctricos, pero que usted los debe tener bien claros. Por ejemplo, usted sabe lo que es electricidad, usted sabe lo que es electrónica y lo puede definir claramente, sabe lo que es diferencia de potencial, voltaje, tensión eléctrica, lo que es corriente eléctrica, lo que es resistencia eléctrica, lo que es conductancia eléctrica, lo que es la diferencia entre corriente continua y alterna, lo que es la potencia eléctrica, la ley generalizada de Ohm, lo que es el voltaje RMS, a qué velocidad se mueven los electrones en un conductor, qué dirección tiene el flujo de electrones. Entonces, ojo con eso, ¿no? Todos estos conceptos, yo, bueno, espero que ustedes los tengan claros. Yo, pues, por ahorrar tiempo y por cuestión de cómo hemos venido haciendo las cosas, pues yo las voy a definir, ¿sí? Porque normalmente este tema yo lo trato como en una especie de mesa redonda, entre comillas, o de un foro, o de una, ¿sí? Pero pues la verdad como pues estamos un poco cortos de tiempo debido pues a la situación que tuve la semana pasada, entonces pues voy a empezar por definirlos yo personalmente, pero espero y voy a hacer de esto, toda esta parte inicial teórica, voy a hacer un quiz. Yo creo que de pronto si avanzo lo suficiente en la temática el día de hoy, podríamos hacer el quiz el fin de semana o algo de estos conceptos teóricos. ¿Por qué razón, Daniel y Sebastián? Porque esto para mí es demasiado importante. Cualquier ingeniero en electrónica o cualquier ingeniero en general debe tener estos conceptos bien cimentados, bien fundamentados. Alguien me puede decir, de memoria, si quiere apréndaselos de memoria, si me entiende, a mí no me interesa si los aprenda de memoria, pero usted los tiene que saber, no los puede confundir. Yo soy muy estricto con esto, ¿saben por qué? Porque el día de mañana ustedes, si van a presentarse a una entrevista y por alguna razón ustedes manejan mal un término,
yo particularmente soy de las personas que he tenido que hacer varios procesos de entrevista, ya que yo fui el director del programa durante 3 años y tuve en los procesos de selección a docentes y con ellos tuve que escoger personal y alguien que me defina mal un término, hasta ahí me llega. Porque yo digo, hermano, si no tiene los conceptos básicos claros, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? No puede confundir una cosa con la otra. No puede salirme con esos conceptos, digamos, tan mal fundamentados, porque entonces, ¿de dónde salió? Me pregunto yo. ¿Sí? Entonces, demos inicio. ¿Qué es electricidad? ¿Sí? Y electricidad no la podemos confundir con electrónica. Específicamente, electricidad son todos esos fenómenos físicos, ¿sí? Que se realizan con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. O sea, toda la electricidad tiene que ver con las cargas eléctricas. Y acuérdense ustedes que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Es una propiedad, valga la repetición, propia de la materia, ¿sí? Es algo intrínseco, es algo de ella. La materia tiene carga, ¿sí? La materia tiene carga eléctrica. Volvamos pues a recordar rápidamente que la materia es todo lo que está hecha, las cosas que nosotros vemos y que nosotros tenemos en el universo. Todo está hecho a partir de materia. Pero si usted desbarata y empieza a buscar la materia, empieza a darse cuenta que todo está hecho a partir de átomos, ¿cierto? Y los átomos, por supuesto, están constituidos fundamentalmente por una serie de elementos que están girando alrededor de un núcleo y de un núcleo. Y esos elementos que están girando alrededor del núcleo se llaman electrones, que son, de hecho, partículas elementales, ¿sí? Mientras que el núcleo está hecho por protones y neutrones. Y eso tiene carga, miren, eso tiene carga. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra y los electrones tienen carga negativa. Y de hecho está definida. La carga de un electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Está definida. Y el protón, por supuesto, va a tener el mismo valor, pero de signo positivo. Por eso, originalmente la materia es neutra, pero usted por alguna reacción, por interacciones, por muchas cosas, la materia se puede cargar. Todo se puede cargar, todo se carga. De hecho, hasta nosotros nos cargamos a veces. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que dependiendo del tipo de suela, ¿no? Es que yo tengo mucha energía, no falta pues alguien, ¿no? Que yo tengo mucha energía y por eso cuando usted me da la mano, me pasa un corrientazo. No, eso es mucha energía, eso es el tipo de suela que está utilizando en sus zapatos, que lo aíslan de la tierra y entonces por tener fricción, por sentarse en una silla Rimax, porque tiene ¿qué se dice? Una chaqueta de lana, en fin, esto nos carga y nosotros normalmente nos estamos descargando a través de la tierra. Si la tierra nos descargamos, pero si usted tiene un tipo de suela tipo TCR, PCR y unas suelas especiales de unos zapatos, estas son las que lo aíslan a usted y cuando toque cualquier tipo de cosa que esté aterrizado a tierra, que esté conectado con la tierra, que puede ser otra persona, una puerta, una ventana, entonces es ahí cuando usted siente esa descarga eléctrica, que usted se ha cargado, ya sea positiva o negativamente, eso depende, y como la materia trata de estar en un estado estable neutro, entonces usted siente esas descargas, que es lo que se llama la estática. La estática pues es una electricidad que se produce debido a esos fenómenos de carga, pero que duran muy poco tiempo. Son fenómenos transitorios, no son fenómenos de largo, ¿no? Alcance ni de ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo y les insisto, la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados entonces con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. ¿Qué más le puedo decir de esta situación? Bueno, a diferencia de la parte de la electrónica como tal, la electrónica, por ejemplo, ya es vista desde otro punto, ¿no? De hecho, la electrónica, digamos que la podemos definir como una especie de rama de la electricidad. Yo por eso a muchos de sus compañeros les hablaba como que la electrónica la electricidad es la mamá nuestra, es nuestra madre de alguna forma. ¿Sí? Porque la electricidad es la esencia nuestra, es la base de todo. Pero la electrónica la podíamos definir como una especie de rama de la física aplicada, ¿no? O sea, nosotros somos más físicos que eléctricos. Empezamos a ver más la parte física
de todos los componentes y lógicamente lo aplicamos en la parte de la electricidad como tal. Eh, ese término, de hecho, ingeniería electrónica, es en muy pocos países los hay. Yo no sé si ustedes lo sepan, en algunos lugares ni siquiera existe, ¿no? Existe la ingeniería eléctrica como tal, con una especialización en electrónica, subespecialización o un énfasis en electrónica. Usted va a estudiar en el exterior, por ejemplo, en el caso de Brasil o en otros países, y usted allá no va a encontrar ingeniería electrónica. Allá usted encuentra es ingeniería eléctrica. Y de hecho ya tenemos varios colegas que se han ido para allá. Ustedes no sé si conocieron al profesor Oscar Zamudio. Él, por ejemplo, hizo una maestría en ingeniería eléctrica. Y ¿Y él, dígame, ¿allá el llegó? profe Chica Isa? ¿Cómo dices, perdón? Y el profe Chica Isa creo que también, ¿no? Se fue. Exactamente, el profe Felipe Chicaiza también tenía una maestría y fue a terminar un doctorado en ingeniería eléctrica, porque es que electrónica no, en algunos países ni siquiera la manejan, ¿no? Vuelvo y les digo, es una rama de la física aplicada que comprende todo lo que es la tecnología y las aplicaciones de los dispositivos electrónicos y donde hay control de electrones. Eso es lo que nos diferencia de la ingeniería eléctrica, el control. La ingeniería eléctrica se fundamenta, la ingeniería eléctrica específicamente se fundamenta en la generación, en el transporte, en la distribución y en el consumo y por supuesto la comercialización de la energía. Pero ahí ellos no tienen control, no tienen control. ¿A qué me refiero control? A que miren, usted, si vamos a recordar esas 5 etapas o esas 4 que en realidad son fundamentales de la ingeniería eléctrica: la generación, el transporte, la distribución y el consumo. ¿Cómo hacemos para generar energía? Entonces esto genera a partir de plantas hidroeléctricas, usted la puede generar a partir del viento, a partir de una, bueno, en fin, de mareomotriz, de donde usted se quiera imaginar, dónde puede generar energía eléctrica a partir de las plantas termoeléctricas, de una fin, de todo este tipo de cosas, usted las puede generar sin ningún problema, pero ahí no hay control. Ahí no hay control, digamos, entre comillas. Bueno, hoy en día pues ya se han incluido algunas cosas en las que sí, ciertamente pues hay control, pero en la parte de transporte, por ejemplo, en el transporte son todas esas torres grandotas que usted las ve donde hay cables de aluminio que están estirados por todas por todas las montañas hasta llegar de ciudad en ciudad. Ese es el transporte. La distribución es cuando ya llegan a esas torres, a las subestaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en Pasto, el Sedenar que se encuentra en la Avenida de los Estudiantes, ellos allá llegan todas esas torres grandotes, muy altos voltajes, y ellos lo que hacen es, de otra manera, enviarle a usted ya la parte de distribución, donde la ponen esa alta tensión, la ponen en media tensión y la distribuyen por todos esos cables altos que tienen solo 3 líneas en la parte alta de las torres. Y finalmente el consumo y comercialización, pues se refiere a que ya cuando usted específicamente ya la pone en las casas. Entonces, ese es como el asunto con la energía eléctrica y la ingeniería eléctrica. Nosotros en electrónica no nos preocupamos por eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya en ingeniería eléctrica vemos mucho más la física como tal aplicada a la parte de la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión, el flujo y el control de los electrones. Ojo, emisión, flujo y control son 3 partes importantes. De emisión, ¿usted cuándo hace cuando maneja la emisión? Pues en un transistor, en un diodo, ¿sí? El flujo como tal, estamos hablando de la corriente de electrones y el control, donde usted puede decir que pasen más electrones o que pasen menos electrones. Es decir, usted tiene esas etapas. Eso es lo que nos diferencia entre la ingeniería eléctrica y la electrónica. Eso tiene que tener claro. Listo. ¿Qué es esos conceptos de diferencia de potencial, voltaje y tensión eléctrica? Esto quizás es uno nosotros lo manejamos como tan fácil, ¿no? Nos lo vemos como tan, ¿no? Usted cuando yo le digo 5 voltios, pero defíname qué es voltaje. Solamente pónganse a pensar en un momentico qué es voltaje. No les voy a dar el tiempo pues para hacerlo porque como les digo estamos un poquito atrasados, pero solamente pónganse a pensar qué es voltaje. Entonces, ¿qué es un voltio, por ejemplo?
¿Qué es un voltio? Ah, sí que eso viene gracias a un físico, que no me acuerdo de dónde es, que llamaba no sé qué volta, y a nombre de él está se le puso la unidad de un voltio. Pero ¿qué es voltaje? ¿Qué es diferencia de potencial? La verdad, muchachos, no es tan fácil definir voltaje, ¿no? Voltaje tiene una serie de concepciones físicas un poco complicadas. Por ejemplo, cuando hablamos de diferencia de potencial es un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil de definirla, porque yo diría que la diferencia de potencial es que usted tiene un punto de referencia, acuérdese del multímetro, usted tiene una punta roja y una negra, y usted cuando va a medir voltaje lo que hace es poner el negro en un lugar y en la punta roja en otro lugar. Y lo que usted está haciendo es midiendo la diferencia de potencial que existe entre el punto negro y el punto rojo. Si a usted le marca 10, por decir algo, eso significa que el punto donde puso la punta negra está 10 veces más de potencial por encima donde puso la punta roja. Pero si le sale negativo, significa que el punto rojo, o donde está marcando el punto rojo, hay una diferencia de potencial negativa, es decir, que ese punto está por debajo del potencial del punto donde puso el punto negro. Eso significa una diferencia de potencial negativa. Entonces, ese concepto de diferencia de potencial, bueno, es más fácil de entenderlo, pero ¿qué es potencial eléctrico? Entonces, ahí empieza usted a recordar los conceptos que vio en física 3, que vio en campos electromagnéticos. ¿Qué es eso de potencial eléctrico? Pues bueno, potencial eléctrico es un poco más complejo de definir, porque matemáticamente, pues eso hay unas expresiones allí que lo dicen, y bueno, en fin, ese potencial eléctrico es el trabajo que me cuesta traer un electrón del infinito hasta ese punto. Eso es potencial eléctrico, ¿ves? Entonces no es tan fácil, acuérdese de eso. El trabajo que me cuesta traer un electrón del infinito hasta el punto donde usted va a definir, eso es lo que es potencial eléctrico. Entonces, eh, eso, digamos, es como la definición física, pero no es tan fácil entenderla así, ¿no? Eh, mejor dicho, es que en últimas el potencial eléctrico es eso, no es trabajo por cada unidad de carga, si lo vamos a ver. Es el trabajo que me cuesta traer una carga hasta un punto. Y la diferencia de potencial es eso, el voltaje. El voltaje, diferencia de potencial o tensión eléctrica es el mismo concepto, es la misma definición. Entonces ahí tenemos, no se me olvide, ¿qué es lo que significa diferencia de potencial? Es medir el potencial eléctrico entre un punto y otro. Y eso es lo que usted hace cuando mide voltaje. Eso es voltaje. Tensión eléctrica, voltaje o diferencia de potencial. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es eso, es ese trabajo que me cuesta traer cargas. Entonces es el trabajo dividido en la carga, si lo quiere definir así, pero es el trabajo que yo hago o que me cuesta traer cierta cantidad de carga. Por lo tanto, un voltio viene a ser un julio sobre un culomio, es decir, el trabajo que tengo que hacer para traer un culomio hasta el punto donde yo, eso es diferencia potencial. Bueno, pues no se olvide esa parte. Esto es un poco complejo, la verdad, de definirlo, pero sería bueno que escarben y que revisen sus documentos de física 3 y de campos para que ustedes recuerden y no se me olviden de ese concepto que a veces a muchos de ustedes se les pasa. ¿Usted se imagina que en una entrevista usted le diga, hola ingeniero, ¿cómo me le va? Aquí estamos, usted va a trabajar con nosotros en el área eléctrica, vamos a manejar unas cosas por acá y tal cosa. ¿Me puede definir qué es voltaje? Y mierda, usted que me diga que voltaje es igual a corriente por resistencia, yo le meto la mano, pues, porque no está equivocando, no está equivocado, pero no se pueden definir las cosas a partir ni de un número ni de una expresión matemática. Tiene que definirlo con sus propias palabras. Entonces usted llega y dice, bueno, voltaje es la diferencia de potencial que existe en un punto y otro. Ah, mierda, ahí ya lo descrestó. Y entonces el man dirá, ah, muy bien. Y si no le dice, ¿cómo así? ¿Y qué es potencial eléctrico? Pues potencial eléctrico es el trabajo que yo tengo que hacer por unidad de carga. ¿Ve? Entonces ahí ya dice, mierda, usted mantiene claro para dónde es que va y por eso es que ha estudiado y ha pasado por lugares y ha pasado un tiempo, pues lo tiene claro. ¿Listo? Corriente eléctrica. Yo, por ejemplo, cada vez que yo a alguien le pregunto qué es corriente eléctrica, llega y me dice, no, es que eso es flujo de electrones, es que mi flujo me suena a lo que tienen las mujeres entre las piernas. No,
No, mentira, qué pena. No, eso de flujo de electrones no me suena a nada, no, eso no es nada. Es decir, corriente es la medida de una razón de cambio, de cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Mire la diferencia tan grande. ¿Qué es corriente eléctrica? Es la cantidad de carga que está pasando por unidad de tiempo. La corriente eléctrica lo que mide es la velocidad con la que hay carga por unidad de tiempo. Por eso corriente se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo, de Q sobre dt, derivada de la carga con respecto al tiempo. Eso sí no se lo puede olvidar. La corriente eléctrica está midiendo es cuánta carga está pasando por un determinado tiempo. Entonces ahí vemos, ¿qué es un amperio? Un amperio va a ser un culomio por segundo. Cuando en un cable está pasando una cantidad de carga denominada un culomio, eso significa que si está pasando por ese culomio por un segundo, eso es un amperio. Entonces no se me olvide de eso. Que si dice que corriente eléctrica es flujo de electrones, pues de pronto podemos llegarnos a equivocar porque pues, no está siendo preciso con la definición, ni tampoco que va a decir que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, porque eso es un concepto muy particular, no es general. Entonces hay muchas cosas por revisar allí, ¿no? ¿Qué es resistencia eléctrica? Esto es bien interesante definir resistencia eléctrica, porque si usted la va a definir como la ley generalizada de Ohm, entonces usted dirá pues que resistencia es igual a resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, pero no lo defina de esa manera. Resistencia es esa oposición que tiene ciertos materiales a que por ella atraviese corriente o que fluya una corriente a través de ese material. Es esa oposición. Y de hecho siempre debe tener pendiente que en la naturaleza siempre va a haber una causa, un efecto, y a esa causa sobre el efecto se le llama oposición. En electricidad, ¿cuál es la causa? El voltaje es la causa. ¿Cuál es el efecto? La corriente es el efecto. ¿Y cuál es la posición? La resistencia. Y si vamos a un concepto más general, pues la impedancia, ¿sí? Entonces, voltaje es la causa, perdón, la causa, el efecto que produce ese voltaje es la corriente, que es ese movimiento de cargas por unidad de tiempo, y la oposición es la resistencia. Siempre pasa lo mismo en la física, creo que la han de ver alguna vez utilizado. ¿Qué es la conductancia? Pues la conductancia es simple, es el inverso de la resistencia. Y si lo vamos a definir de otra manera, la conductancia es esa facilidad que permite algún material en que por ella fluyan electrones, mientras que la resistencia es la oposición, la conductancia es la permitividad o lo que tanto permite que pase corriente por ella. Este es otro concepto bien importante, ¿no? La corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua y alterna usted también debe definir claramente. No me diga que corriente continua es constante, ni me diga que corriente alterna es una señal sinusoidal porque está fallando en el concepto. El concepto es muy claro y muy sencillo. La corriente continua, como su nombre lo indica, es continua, es decir, siempre va en la misma dirección. Lo que influye es la dirección, si cambia o no cambia la dirección. Por supuesto, si usted le pregunto en un cable cuántas direcciones hay de corriente, pues usted va a saber que hay dos. O va en el cable o viene, no hay más. La corriente que se genera, es decir, el movimiento de cargas hacia arriba y hacia abajo de un cable, pues no nos representa nada, porque en últimas, eso, digamos, no lo cuenta en velocidad, no lo cuenta en velocidad, ¿sí? Entonces, recuerde que la corriente en un cable, dentro de un cable, puede ir o puede venir, no hay más direcciones. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de la corriente continua. Continua significa que la corriente siempre va en la misma dirección. Y alterna, ¿qué significa? Que a veces va y otras veces viene, a veces va y otras veces viene. Yo cuando estoy haciendo esta definición, ni siquiera pongo en contexto o en la definición la magnitud, porque la magnitud no es, digamos, importante, ¿sí? Cuando casos particulares de corriente continua, pues la que es constante. Por ejemplo, cuando usted tiene una fuente en el laboratorio y va y mide 5 voltios y la deja ahí quietica, y viene dentro de 2 días y la mira y tiene los mismos 5 voltios y dentro de 10 días la mira y tiene 5 voltios y dentro de 3 meses la mira y tiene 5 voltios. Esa es una
esa fuente es de corriente continua y además de ser continua es constante. Ese es un caso particular, pero no son todos los casos. Recuerde, corriente continua es que no cambia de dirección independiente de su magnitud. Y la corriente alterna es la que cambia de dirección independiente de su magnitud. El caso más común de corriente alterna es la señal sinusoidal, en donde, en donde la forma en que varía la corriente es de la misma forma que lo hace una función seno, ¿sí? Pero también existe corriente alterna triangular, rectangular, exponencial ascendente, exponencial descendente. Bueno, hay de todas las formas, bueno, en fin, hay de todas las formas. Entonces, eh, ven muchachos la diferencia entonces en eso, nunca se van a olvidar de esa definición. Corriente continua significa que no cambia de dirección y corriente alterna es que cambia de dirección, independiente en la magnitud. Ejemplos particulares, el voltaje en una batería, en una pila, en una fuente de laboratorio, esa es corriente continua y además de ser continua es constante, pero no significa que esa sea la única. Yo, por ejemplo, les decía, y voy a rayar aquí, ay, perdón, me fui. Yo voy a rayar acá, por ejemplo, algunas de las señales que uno puede ver. Si yo hago un plano aquí donde tengo aquí corriente y aquí tengo el tiempo, esto es el tiempo, perdonar una bulla que hace aquí mi querido hijo. Esto es continua, mire, no cambia de dirección. ¿Cuándo cambia de dirección? Pues cuando se cambia a este plano de acá. Yo, por ejemplo, voy a hacer otra corriente. Vamos a hacerla de color azul. Si yo hago esto ya se alterna. ¿Por qué? Porque cambió de positivo a negativo y de positivo a negativo cambia en diferentes formas. ¿Listo? Pero si siempre permanece en uno de los cuadrantes positivos, pues va a significar que es corriente continua, ¿no? Es más, yo a veces, por ejemplo, pongo este caso bien particular y les digo, bueno, vamos a ver este ejemplo, perdóname que le raye acá, y entonces yo pongo esto así y le digo, ¿esto es alterna o continua? Y como pongo esto, supongamos que esta señal sinusoidal es alterna. No, señor, mire, no cambia de dirección. Siempre permanece en el plano positivo, no en el negativo. Y si yo hago esto, aquí pongo otra señal sinusoidal, ¿sí? Dicen, eso es alterna, eso es mentira, eso no es alterna, eso ya es continua, a pesar de que siempre permanece en la misma dirección, nunca cambia de dirección, a pesar de que cambia su magnitud. No. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Daniel Sebastián? No, profe. Pues igual como usted dijo, es una explicación, entonces está bien resumida y redactada. Ok. A ver. Vale, listo. Potencia eléctrica, esto también es un concepto que ustedes lo deben tener muy claro y pues por supuesto nos referimos a ese valor del producto del voltaje con la corriente. Eso lo hacemos en general, ¿no? Como potencia instantánea, es que la potencia pues va más allá, ¿no? La potencia eléctrica, digamos que es el trabajo que me costó por unidad de tiempo, es el trabajo que cuesta hacer algo por unidad de tiempo. Entonces, esa es como la definición más precisa, que es, digamos, bueno, en el trabajo en ingeniería eléctrica se le llama energía, ¿no? Entonces, es más que todo, es como eso, es como energía por unidad de tiempo. Eh, pero más que todo también, pues, de alguna manera también está catalogado como esa diferencia de potencial y de intensidad. Bueno, pero es ese, básicamente es el producto del voltaje por la corriente y eso es en últimas, la potencia eléctrica nos indica es cuánto trabajo se hace por cada tiempo, ¿no? Eso también es otro aspecto importante. La ley generalizada de Ohm, la ley generalizada, yo siempre le incluyo el término aquí generalizado. ¿Por qué razón se lo incluyo? Porque es que la ley de Ohm como tal, si usted va y la busca, la ley de Ohm no es voltaje igual a corriente por resistencia, ¿no? La ley de Ohm, usted la tuvo que haber visto en física y la ley de Ohm es más general, ¿no? La ley de Ohm es más como que eh, estamos hablando que la densidad de corriente, así fue como él la planteó, es igual a la conductividad multiplicada por el campo eléctrico. Esa es la ley de Ohm como tal.
¿sí? En física sí la vio. Lo que pasa es que cuando la pasamos hacia la parte de los circuitos, se nos convirtió en que voltaje es igual a resistencia por corriente. Pues qué, pues que estamos hablando de dos fenómenos muy similares y parecidos, y entonces en circuitos eléctricos, y si generalizamos el hecho de que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico, pues la densidad de corriente de alguna forma tiene que ver con corriente, el campo eléctrico tiene algo que ver con el voltaje y la conductividad pues es el inverso de la resistencia. Si usted generaliza eso, le sale que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, pues esta es como la ley generalizada de Ohm. No es, digamos, no es que esta sea la principal. La ley de Ohm como tal en física es, vuelvo y le digo, es densidad de corriente igual a conductividad por el valor del campo eléctrico. Esta es otra cosa que se equivoca la gente tanto y yo no sé, digamos, por qué es tan común ver que las personas uno dice, ¿qué es voltaje RMS? Dice voltaje máximo sobre raíz de 2 y a mí me da ganas también de meterles un pescozón, como dice mi esposa, porque esto es un caso particular, este es un caso particular. Yo no sé por qué, por ejemplo, usted no puede hacer definiciones de algo con un ejemplo. O sea, yo no puedo definir, por ejemplo, carro y va a decir el de mi papá. No, pues, no, tiene sentido. Está hablando de un caso particular. Estoy hablando de hijos y me voy a referir al mío que está por ahí alborotado, gritando, que estaba queriendo aprender a hablar. No, ese es uno de los ejemplos. Usted no puede, digamos, definir algo con un ejemplo, ¿no? Usted debe hacer la definición y poner un ejemplo, es diferente, pero no necesariamente. El valor RMS, ojo con lo que voy a decir, si defínalo con sus palabras y le va a costar si no vio, eh, si no vio circuitos 2 conmigo. ¿Por qué razón? Porque yo ahí le repito y de pronto a lo mejor si alguien vio circuitos 2 conmigo se va a acordar, pero dame un segundito. No, profe, si me está escuchando, no mire circuitos 2 con usted. De igual Sí, manera, sí. creo que el voltaje RMS es como un voltaje medio, ¿no? Sí. Eh, si ves, ahí hay un error, pero no importa, ¿no? Aquí estamos para corregirnos y de eso se trata. Mira, el voltaje RMS, es que el problema es este, si yo miro una señal alterna, y voy a poner la típica que es una señal sinusoidal, si yo miro esto en el tiempo se la pasa cambiando de cero hasta un máximo, vuelve al cero y llegó al mínimo y el cero. Entonces, ¿yo cómo hago para poder analizar y hacer cálculos matemáticos sobre ese cuento y este asunto del valor RMS? Entonces, lo que hicieron es lo siguiente. Ojo con esta definición, Daniel. Voltaje RMS significa el valor de una señal en AC. A ver, espérate, cómo hago sin enredarlo. Es el equivalente de una señal AC en DC. Así de sencillo. Es el valor equivalente de una señal AC en DC. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos a ver una cosa bien común. Más o menos que mantenga un voltaje promedio, entre otras palabras. No, porque el promedio de una señal de una señal sinusoidal es cero. Mira, el promedio es No, o sea, me refiero como para mantener ese voltaje, un voltaje como usted lo dice, como en DC, o sea, que sea constante. exactamente. Entonces, Es que no me quiero explicar. ya vale, mira, yo le voy a poner un ejemplo bien común. Vámonos a un toma, el toma que usted tiene en su casa, ¿listo? Usted sabe que ese toma, por lo general, le decimos que eso tiene 120 voltios. Eso es lo que normalmente hemos manejado. Pero esta vaina dice uno, ¿cómo así que 120 si es una señal que se la pasa cambiando cada 60 segundos, cambia, hace su ciclo y cambia esto varía entre 173 y menos 173. Perdóneme la escritura, que como lo estoy haciendo con un mouse,
esto me cuesta, no voy a pensar que es que me volví como... Bueno, pero en este toma usted dice, cuando usted le dice que esto es 120 voltios y uno le dice, pero este valor es RMS. Ahora le digo qué significa RMS. Entonces, mire, esto significa lo siguiente, que si yo pongo aquí, digamos, una estufa eléctrica, donde tiene ese cosito así, pues redondito, esa resistencia ya, y esta estufa se calienta y llega a los 100 grados Celsius, por ejemplo, ¿sí? A los 100 grados Celsius en esta señal alterna, que va desde 173 hasta menos 173, que así es, 170 menos 170, así se la pasa cambiando cada 60 segundos. Esta estufa se calentó a 100 grados, ¿sí? Eso significa que yo logro este mismo efecto si yo alimento esto con una fuente de DC cuyo valor es de 120 voltios. Es decir, escoger mi valor, coger esto, por eso le digo, mire, estos 120 voltios RMS significa que este es el valor equivalente, el efecto que produce esta corriente alterna es el mismo que produciría una fuente de 120 voltios en DC. Porque esto es AC, ¿sí? Entonces eso es lo que significa el valor RMS, el equivalente de una señal AC en DC. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, como le digo, si usted tiene un toma de 120 voltios y pone un bombillo de esos incandescentes antiguos, así que son con el filamento, de esos incandescentes de que tiene los bombillitos, él le va a producir la misma luz si la alimenta con estos 120 voltios RMS o con estos 120 voltios DC. Le produce el mismo efecto. Eso es. Entonces alguien también enreda, ¿será que listo? Otra forma de verlo, el valor RMS es el voltaje que mide un multímetro cuando yo lo tengo en AC. ¿Listo? Cuando yo lo tengo en AC. El valor promedio lo mide un multímetro cuando yo lo tengo en DC. Cuando usted tiene su multímetro, recuerde la perillita que tiene o los botones que tiene acá abajo, si usted lo pone esto a medir en AC, ahí está midiendo el valor RMS. Y si lo pone en DC, lo que está midiendo es el valor promedio. Esto también lo debe tener claro cuando usted va a hacer sus mediciones. Siempre es así. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? El voltaje RMS, si alguien le quiere decir que es RMS, pues es Road Media Square. Mi inglés es de lo peor, ¿no? Entonces, root se escribe así, Root Media Square, que significa raíz media cuadrada o de alguna forma decir el promedio de los cuadrados o la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados, exactamente es la raíz cuadrada de los promedios de los cuadrados. Y entonces usted tiene que acordarse que esto siempre lo que hace para poderle sacar el valor RMS a cualquier función del tiempo, usted debe coger esto y lo debe elevar al cuadrado primero, luego sacarle el promedio entre 0 y el periodo. El promedio se lo saca con una integral y después de esto le saca la raíz cuadrada. Eso es el valor RMS. Entonces, si lo quiere hacer matemáticamente, pues usted también lo debe tener presente. Es coger la función, elevarla al cuadrado, sacarle el promedio y finalmente la raíz cuadrada. Y ahí ya le da el valor RMS. Entonces, esto normalmente, este es el concepto que se tiene y que debe llevarse siempre claro. El valor RMS es el valor de una señal AC equivalente en DC. ¿Eso qué quiere decir? Que yo esa señal alterna que tiene el valor RMS de 10 voltios RMS, significa que yo lo puedo reemplazar por una fuente de DC de 10 voltios y me produce el mismo efecto. Eso es. Si una resistencia se calienta, si un bombillo ilumina tanto, no sé qué, lo puedo hacer de esa manera. Eso es como el equivalente. No es el promedio, porque el promedio de la señal en AC, de una señal sinusoidal, normalmente, pues una señal sinusoidal simétrica es 0. Ahora, mire, por ejemplo, si yo le pongo esta señal, yo no sé si Daniel lo tenga presente, esta señal, y este es el valor máximo, entonces, si esta señal es simétrica, periódica sobre el eje, entonces sí es cierto
que el valor RMS es igual a esto sobre raíz de 2. Pero si yo le pongo una señal triangular, y este es el valor máximo, va a ver su máximo. ¿Usted sabe cuál es el valor RMS de una señal triangular, Daniel? A ver, espérame, profe. Y de una señal cuadrada. Me acordaba que tocaba sacarle la pendiente en las triangulares. Eso, ajá, sí. No, pues aquí nos ponemos y nos demoramos, pero en realidad el valor es valor máximo sobre raíz de 3. Y si es una cuadrada y este es el valor máximo, el valor RMS es el valor máximo. Pues mire, cada señal tiene su valor. La señal sinusoidal simétrica periódica, voltaje máximo sobre raíz de 2. Si es una señal triangular, voltaje máximo sobre raíz de 3. Si es una señal cuadrada, ojo, que sea simétrica, ¿no? Simétrica sobre el eje, es el voltaje Porque máximo. si no, no nos sirve. Eso sí me acuerdo, profe. Es muy bien, ¿no? Sí, sí tiene idea entonces de esa parte. Porque si la señal sinusoidal, por ejemplo, no es simétrica, eso significa que yo, por ejemplo, la tengo por aquí y entonces tiene esta forma. Ahí ya no es este valor máximo sobre raíz de 2, ya toca mirar ese nivel de ese adicional que tiene. Bueno, eso pues ya tampoco la idea es ponernos a recordar todo eso, estar por allá, ¿no? Pero bueno. Bueno. Es que claro, profe, uno, pues, mediante va avanzando, a veces se le olvida el concepto y solamente tiene las fórmulas. Exacto, sí. Ahora, por ejemplo, le pregunto a Daniel, ¿a qué velocidad se mueven los electrones en un conductor? ¿Qué me diría? Este es un concepto bien interesante. Si no tienen la respuesta. Sí. A ver, Ajá. ¿a qué velocidad se mueven los electrones en un conductor? Pues para mí, o sea, en un concepto más general, también dependería del conductor, ¿no? Sí, eso Porque tiene o sea, razón. algunos tienen mayor conductividad y otros no. Entonces ahí Ajá. sí ya variaría la velocidad. Ujú. Pero verá que yo, de pronto, este concepto posiblemente no se lo haya dicho la mayor cantidad de personas, ¿no? Pero, bueno, ay, lástima que soy más mal dibujante, hermano, pero suponga Póngale que la suponga que esta es una serie de bolitas que voy a simular como si estos fueran los electrones. ¿no? Estos fueron los electrones, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el efecto de la corriente? Yo lo que hago con el efecto de la corriente es coger e introducir en un cable un electrón y hacerlo incidir sobre estas bolitas. Ellas están pegadas por completo y entonces, mire, usted hace incidir sobre esta pega sobre esta, y de aquí la única que se mueve, o se mueven todas, pero se mueven bien despacito, pero la bolita de acá sí sale con la misma velocidad con la que usted hizo incidir esta. Por eso es que el efecto de la corriente usted lo siente casi que a la velocidad de la luz, instantáneo. Usted llega, inyecta un electrón aquí y ese electrón del otro lado inmediatamente se mueve. Pero los electrones se van moviendo despacito, hermano. Es más, yo le decía a alguien que si usted mirara o analizara solamente el cable con el que está conectado su computador portátil, es posible que el electrón que estaba en la punta del cable, donde está, digamos, donde usted tiene el toma, se puede demorar años en llegar un electrón hasta el otro extremo. Y eso que son cables de 1,5 metros, porque la velocidad con la que se mueven los electrones dentro de un cable es extremadamente lento, casi que no se mueven. Pero el efecto es instantáneo, de hecho el efecto es casi a la velocidad de la luz. Usted llega, cuando usted conecta el toma, lo que hace es inyectar electrones. Entonces inyecta un electrón, este electrón lo estrella y este efecto se produce de tal manera que este electrón se mueve. Digamos, el último se mueve, no sé si alguna vez lo han visto jugando billar o han hecho esa prueba. Este se mueve Sí, despacio. hay como un juego que es de dos Eh, pelotas que se le pegan y Eso, ajá, eso. Así lo has visto que llega un pan y acá se mueve la otra pan y pan. Y estas prácticamente no se mueven casi nada, se mueven bien despacito, pero el efecto es instantáneo. Eso también deben tenerlo presente.
Y, lógicamente, ¿qué dirección tiene el flujo de electrones? Pues el flujo de electrones va desde el negativo hacia el positivo. ¿Por qué? Porque los electrones son de carga negativa, se mueven desde menos a más. Y entonces usted me dijo, pero ¿cómo así? Si la corriente va de más a menos, pero es que la corriente no es el flujo de electrones como tal. Simplemente la corriente es la cantidad de carga que está cambiando por unidad de tiempo y la hemos puesto por definición, pues se llama corriente convencional, que va de más a menos. Pero el flujo de electrones, ese movimiento de electrones va en sentido contrario de la corriente. ¿Por qué? Esto se le ocurrió al señor Benjamin Franklin, que fue el que descubrió el pararrayos y el primero que empezó a trabajar con electricidad. Y él dijo que la corriente va de más a menos, pero resulta que los electrones se mueven en el sentido contrario. Eso no cambia mayor cosa porque después de que vimos en electrónica el cuento del movimiento de los huecos, entonces alguien se le ocurrió, dijo, bueno, entonces para no estar cambiando que la corriente va en el mismo sentido de los electrones, nosotros lo que estamos es mirando es el movimiento de los huecos y no de los electrones. Entonces, bueno, ahí cuadraron eso y dejaron ahí pues ya que la corriente va de más a menos, pero la dirección de donde se mueven los electrones es de menos a más, ¿vale? Listo, bueno, esto no quería traerlo tanta colección, aritmética, pues ustedes recuerdan que es toda esa parte donde usted hace todo lo que es sumas, restas, multiplicación, división, toda esa parte, usted lo debe tener claro. El álgebra es cuando ya no utilizamos números, sino que utilizamos letras, y eso lo llamamos como variables. El cálculo, pues es toda esa parte donde manejamos, bueno, esto no me voy a entrar en detalles porque la idea es esto, tener claro qué es la función seno, qué es el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre adyacente, eso lo deben tener claro. Esto sí me parece importante, la definición de pi. ¿Usted sabe exactamente qué es pi? Y no me va a decir, por eso le digo que cuando yo le pregunto a alguien y me dice pi es 3, 14, 15, 9, 6, 38, 49, no, bien se puede saber todos los números de pi, pero no me está hablando ni encontrando la definición de pi. Entonces yo le digo, pi es la razón entre el diámetro de una circunferencia y su circunferencia, de un círculo, perdón, y su círculo. Es la razón, es decir, ¿qué quiere decir pi? ¿Cuántos diámetros alcanzan en una circunferencia? Eso es pi. ¿Qué quiere decir? Mire, supongamos que esto sea una esfera, ¿no? Un círculo. Yo le digo, este es el diámetro, ¿listo? Entonces, pero voy a volverlo a hacer. No porque esté mal hecho, sino por los colores. Entonces, esta es una circunferencia, ¿listo? Suponga que es redonda, pues. Y yo le voy a decir, esto que está con azul es el diámetro. Esto que está con azul es el diámetro. Entonces, cojo una piolita que mida este diámetro. Suponga que esto pasa por el centro aquí. Cojo una piolita. Y coja su piolita y va a hacer lo siguiente. Va a coger y va a empezar aquí y va a mirar, esto es un diámetro, ¿listo? Esto es otro diámetro, ¿listo? Esto es otro diámetro. Entonces, ¿cuántos diámetros van? 3. Y este pedacito es 0.1415 9 y hasta ahí me acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que este diámetro de la circunferencia alcanza a esta circunferencia 3 veces y 0.14159 más. Otra forma de verlo es la razón que existe entre la circunferencia y su diámetro. La circunferencia y su diámetro. Eso es pi. Eso es pi. De hecho, aquí tengo una forma de verlo con este videito, espero que ahí, miren, lo entienden. Hay un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros, 4 diámetros. Mire, si usted pudiera desenvolver lo que mide la circunferencia, usted mire, un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros, 4 diámetros. Si usted puede desenvolver, le da 3 veces y un pedacito más. Ese es un diámetro, 2 diámetros, 3, 4 diámetros. Eso es pi. Eso lo debe tener claro. No es que yo le digo, ¿qué es pi? 3,1415. ¿Qué es E? 2.718182. No me está diciendo nada.
Entonces, mire que con esta imagencita usted nunca se va a olvidar más de lo que significa pi, que es es la razón que existe entre el diámetro y su circunferencia. ¿Listo? Bueno, se me pasó por acá, me fui a donde no era. Aquí estoy. Límite de una función, pues eso sí lo sabe, ¿no? Límite de una función es que cuando yo empiezo a hablar de un límite, una función en un determinado punto, pues estoy buscando qué valor es el que tiene esa función cuando me estoy acercando a ese punto. ¿Qué es la derivada de una función de una función f de x con respecto a x? Lo que significa es que es la pendiente de esta función en un punto determinado. Y entonces aquí viene esta otra gráfica. Mire, esto es la derivada. Cuando está en verde es porque es positiva, cuando está en negro es porque es cero y cuando está en rojo es porque es decreciente. De alguna manera, la derivada lo que nos indica es la razón de cambio, es decir, cómo está cambiando esa función, qué tan rápido o qué tan lento lo hace. Si el valor de la derivada es positivo y grande, significa que lo hace rápidamente. Si es negativo y grande, es porque decrece rápidamente. Y si es cero, es porque no está creciendo, es constante. Entonces, esa es la manera de verla específicamente, que es una derivada. Mire, es una forma gráfica muy bonita de ver la derivada en cada punto. ¿Sí? Mire, cuando se vuelve negra es porque es cero, es decir, ahí no cambia y ahí está constante, y cuando se vuelve roja es porque está decreciendo. Mire, llega a su mínimo, ahí vuelve a ser negro y vuelve otra vez verde, y mire que ahí toma un valor bastante grande porque es muy pendiente y luego vuelve a ser y otra vez a decrecer. Entonces, eso es lo que significa una derivada, eso no lo pueden olvidar porque este sí es algo demasiado importante y útil para toda la vida. La integral, en cambio, de una función f de x entre a y b, estamos refiriéndonos como el área bajo la curva. Y entonces, mire, los conceptos de la antiderivada o integral de una función es esto. Si yo estoy integrando esta función, lo que estoy haciendo es encontrando el área bajo la curva. Eso es lo que le hago. Otra forma de verlo, pues, que es la antiderivada. Bueno, estas cosas, pues ustedes también las deben tener claras, que es un vector. Un vector es un artificio matemático para poder, que tiene magnitud, sentido y dirección, y que nos indica preferiblemente magnitudes físicas, como por ejemplo el peso, la fuerza, la velocidad, la aceleración. Son magnitudes que son vectoriales y que nos referimos, que tienen una magnitud, que tan largo es, dirección porque va en esta dirección y sentido porque le estoy diciendo que va hacia allá. Cuando yo pongo un vector es un artificio matemático que sirve para denotar magnitudes físicas que tienen magnitudes no, eso tiene otro nombre. Sí. ¿Cómo decirlo? Sí, se me olvidó esta vaina, hermano. ¿Cómo se llama eso? Sí, a ver, espérenme, busco la palabra adecuada porque se me fue. Hay propiedades, eso, propiedades físicas. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de las propiedades físicas, hay propiedades físicas que son vectoriales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ellas tienen una magnitud, dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, esta es la velocidad, la simulo con un vector. Pero usted puede decirle, bueno, esta velocidad, esta es menor la velocidad. Usted le dice, bueno, pero ya le puso la magnitud, pero también falta el sentido ya está, va de un lado al otro, pero, perdón, el sentido va así, las dos van de izquierda a derecha, listo, pero esta al ser más corta es porque la velocidad es más pequeña y esta es más grande. Y el sentido, pues es la magnitud, pues es la longitud del vector, el sentido, pues está dado por esto, y pues esos son la forma en cómo nosotros normalmente tenemos eso. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, esto ya, espacio y campo vectorial, yo no voy a definir esto porque estos son conceptos pues más de un poco más complejos, lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional. Acuérdense que eso es, también los gradientes son para buscar el punto específicamente donde
hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de valor específico. Y la divergencia también, la rotacional, pues es ese punto donde hay giros de una magnitud física o de una propiedad física. Bueno, esto es un poco más complejo, pero bueno, aquí ya definimos derivada, integral y lo que es el concepto de pi. Bueno, aquí voy a, en la siguiente parte voy a mirar estos conceptos. Yo la verdad esto del análisis vectorial pues no voy a ponerme a entrar mucho en detalle porque esto ustedes lo debieron haber visto en campos. No hay ningún problema. Yo creo que esto no quiero entrar en detalle lo que es estas partes. Pero sí vamos a ver esta parte de los medios de transmisión guiados. Esto vamos a mirar toda esta parte. Vamos a avanzar muchísimo en estas temáticas. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y empezamos a entender un concepto bien importante, ¿no? Bueno, yo voy a dejar esto aquí. Voy a cambiarme a la otra presentación y aquí digamos que esa es como la introducción, la primera parte. Y ahora vámonos a esta siguiente que sí realmente ya es un poco más dedicada ya a los medios de transmisión. Esta es como una introducción que vuelvo y les digo, quería pues que ustedes analizaran un poco y bueno, vamos ya a empezar ya a fondo, después de haber hecho este análisis, este recorderis rápido de estos conceptos, y hablar un poquito de los fundamentos de los sistemas de transmisión. La tecnología y la aplicación, ¿no? En esta primera parte voy a hacer una introducción, que ya la hice pues con ustedes en esta parte. Vamos a hablar un poco del espectro electromagnético, luego vamos a ver los medios de transmisión, los criterios de selección, que son las características de transmisión, el retraso de la propagación, vamos a definir lo que es seguridad, lo que es resistencia mecánica, las dimensiones físicas, velocidad de implementación y costo. Voy a empezar desde este punto de vista para que ustedes más o menos se ubiquen y tengan claramente definido lo que es los medios de transmisión y cuáles son los criterios que debemos tener para escogerlo, ¿no? Yo voy a entrar en esto porque, acuérdense, muchachos, que lo que nosotros tenemos es, lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un transmisor, que lo anotamos con TX, y aquí tengo un receptor. ¿Sí? Un receptor. Listo. ¿Qué es lo que es un medio de transmisión? Pues ese es eso que une el transmisor con el receptor. Y que si este es un transceptor, que significa que además de recibir, transmite, y además de transmitir, recibe, entonces este va en las dos direcciones. Entonces tiene dos cables, uno con el que transmite y otro con el que recibe. ¿Listo? Entonces lo que vamos a estudiar nosotros es esto. En este espacio académico lo que nosotros vamos a pasar es estudiando este medio de transmisión, porque después ustedes van a ver comunicaciones 1, donde van a estudiar los transmisores y receptores analógicos, donde hacen la modificación de lo que es amplitud modulada y lo que es modulación angular, que es FM y PM. Y en comunicaciones 2 se la van a pasar tratando todo lo que está relacionado con la transmisión digital, ASK, FSK y PSK, que son modulación por desplazamiento de la amplitud en fase y angular, ¿no? Entonces todo eso lo van a ver allá. Entonces nosotros por ahora en este espacio académico vamos a ver los medios de transmisión. Y voy a empezar con esta parte. O sea, los medios de transmisión tienen unos criterios de selección. Y es que es esto, muchachos, ustedes deben tener en cuenta algo muy importante y muy interesante. En otra institución, de otro lado, de otro país, por allá en Holanda, en Italia, que la entendió. En estos lugares una vez me dijeron, vea, aquí vamos a dar medio de transmisión. Le dije, perfecto, hermano, hágale. Esos son de los espacios académicos que más me gustan, porque mi área de profundización en ingeniería fueron las telecomunicaciones. Entonces, este espacio es el primero de la parte de comunicaciones y por eso me gusta bastante. Cuando el man dijo, ve, Freddy, pero no vayas a estar dictando eso de que cable coaxial, de que par de líneas de cobre, de que vas a estar cantando UTP, no, eso de una vez metete a
a dar fibra óptica, que eso es la moda. Le dije, hermano, más desenfocado de eso al fin tenía que ser de la Universidad San Buenaventura, hermano, donde venía ese man. Yo le digo, oiga, más desenfocado que usted no puede haber, hermano. Es que eso es, yo no puedo quitarle, es como que yo a un ingeniero no le dé electrónica básica, hermano. ¿Cómo hace para entender el fenómeno de lo que sucede en la parte de electrónica si no tiene claro el concepto de lo que es un semiconductor tipo P y tipo N? ¿Qué pasa cuando usted tiene la juntura y que hay esa zona o esa zona de agotamiento? Y todo el concepto de lo que es el gap y la, pues hermano, yo creo que esa situación es la verdad, es un poco compleja, o sea, yo no lo puedo omitir, y es más, si alguien puede decir, es que los diodos ya ni se utilizan, y me decían, mi hermano, pero si los diodos emisores de luz son los que más se están utilizando, bueno, ahora estamos utilizando los OLED, yo no sé si hayan escuchado, los OLED son diodos emisores de luz orgánico, es decir, que están hechos a partir de material polímero, ¿sí? Y eso es lo que está, digamos, en boga, pues. Y que alguien me diga que no, que eso no, eso ya no hay que darlo, no, pues eso es una base, por eso se llama electrónica básica, porque es la base de todo. Entonces, así es como, digamos, funciona esto. Los medios, nosotros tenemos que saber cómo es que funcionan los medios. Es de hecho, el fenómeno ondulatorio que se produce en una línea de transmisión normal, en una línea de par de hilos de cobre, es el mismo fenómeno ondulatorio que se produce en las guías de onda donde se transmiten microondas, y es el mismo fenómeno que se produce en una fibra óptica. Es el mismo, el mismo. Es increíble que alguien me diga, no, solamente da fibra óptica. No, hombre, pues estamos mal. Lo que pasa es que lógicamente la fibra óptica tiene sus particularidades y sus peculiaridades, pero no lo exime de que una persona que tenga claro los conceptos de las líneas de transmisión normales, como son las líneas de transmisión comunes y corrientes que vamos a estudiar nosotros, eso no significa que si tienes esos conceptos claros, seguro que a pesar de que la fibra no la estudiemos a profundidad, va a entender y va a saber lo que es acople, lo que es un stub, lo que es relación de onda estacionaria, lo que es los parámetros primarios, los parámetros secundarios, todo eso constante de propagación, desplazamiento de fase, bueno, todas esas cosas las vamos a entender siempre y cuando se entiendan esto. Y ahorita, pues como la idea es empezar a ver los medios mucho más generales, vamos a ver los medios de la forma más general, ¿sí? No lo vamos a ver tan particular, ya empezamos a ver el modelamiento matemático y eso más adelante. Pero voy a empezar con esto es muy bonito, muy chévere, como muy práctico, medir los medios de transmisión vistos desde esta óptica. Entonces empecemos. Dice, los medios de comunicación se dividen en dos categorías, ¿no? Específicamente, la primera categoría incluye todos los medios de comunicación por cable. Y entonces ahí están, por ejemplo, los de cable, por ejemplo, son los teléfonos, la telefonía fija, ¿no? La telefonía fija, la voz se transmite por cable. Usted tiene su teléfono en su casa y hay un par de hilos de cobre que llevan todo su audio a través de cables, y por ahí estaban todo este tipo de cosas. ¿Qué más le digo? La categoría también incluye los medios guiados, acotados o por cable. ¿Qué quiere decir eso de los medios guiados, acotados o por cable? Todo lo que tiene que ver la transmisión por cables. Veamos otro ejemplo, las redes de computadores. Las redes de computadores de área local, las redes LAN, se utiliza cable para poder transmitir toda la información en una red, ¿sí? El Internet, como le llega hasta su casa, el Internet, como le llega hasta su casa, es por cable en la mayoría de veces, ¿cierto? Usted le llega a su casa a través puede ser de dos maneras, o utilizando cable coaxial o utilizando un par de hilos de cobre. Si utiliza cable coaxial, lo que usted tiene en su casa es un cable módem, y si usted utiliza un par de hilos de cobre, lo que usted está utilizando es XDSL o ADSL, que eso depende, pues XDSL si es el caso de Claro y ADSL es el caso de Telefónica. Entonces, eso son cables, o sea, llega hasta su casa con un cable, ¿sí?
¿Por qué se llaman medios guiados? Porque pues guiados por el cable, toda la información viaja a través del cable y está guiado por el cable. ¿Qué significa acotado? Pues que de ahí no se sale. Acotado es que está metido en el cable y por ahí no se sale. Entonces, eso es lo que se llaman los medios de transmisión guiados, es decir, los medios de transmisión acotados o por cable, esa es la primera categoría. La segunda categoría incluye todos los medios de comunicación tradicionalmente inalámbricos. Entonces, ¿cuáles son los inalámbricos? Pues el caso de la televisión, el caso de la radio, son medios inalámbricos, porque usted no está conectado a través de un cable, le llegan las ondas electromagnéticas a través de la atmósfera y usted la capta a través de antenas. En el caso de las antenas de AM, pues normalmente no necesita haber una antena física, sino un pedacito de cable por ahí en donde se induzca la señal y es muy fácil. Las de FM sí son visibles, son antenas un poco más pequeñas, entonces son fáciles de visualizar. La televisión, por ejemplo, es un tipo de transmisión de UHF o VHF, estamos hablando de esas dos bandas, y necesita ya una antena para poder recibirla, estamos hablando de la televisión analógica. Porque la televisión digital terrestre, pues hoy en día la antena es una antena pequeñita, ¿no? Ustedes deben conocerla, es una antena de más de 15 centímetros, no tiene, y por ahí se hace la transmisión digital terrestre, que es a donde hemos llegado en este momento. Entonces existen dos categorías, los guiados y los no guiados, sin guía, sin espacio, sin límite o como radiación, lo que se llama normalmente inalámbrico. Entonces son las dos categorías y los dos medios de comunicación. Entonces, ahí está. Algunos sistemas de transmisión emplean medios físicos tangibles. En otras palabras, los medios de comunicación son palpables. Los seres humanos los pueden ver, tocar y sentir y se conocen realmente como medios cableados. En general, pues estamos hablando de los conductores metálicos, inclusive la fibra óptica también es confinada, pues porque por ahí no viajan electrones, sino que viaja luz, pero sirve para llevar de alguna forma pues, los datos en ese campo electromagnético. Como ejemplo tenemos los sistemas de cable coaxial, ese también es un confinado y ese es, por ejemplo, el que ustedes normalmente les llega al internet por ahí de esa manera, ¿no? Son funciones conducir la energía eléctrica empleando normalmente un medio de cobre. La fibra óptica lleva, por ejemplo, los sistemas, pero en este caso la información está por luz, es una energía óptica, es decir, a través de los fotones. En general la fibra óptica se utilizan como conductor el vidrio, ¿no? Pero hoy en día ya hemos pasado de vidrio a hacer pues, polímeros de alta pureza y ya no se utiliza el vidrio, ¿no? Eh, los sistemas inalámbricos de transmisión no hacen uso de conductores físicos, los inalámbricos, perdón, no hacen uso de conductores físicos, ya no son guiados, confinados a través de un cable, sino que son señales que viajan a través de la atmósfera. Ellos no tienen guía, no tienen, son sistemas sin límites. Estos tienen varias ventajas pues, comparables con los que son los físicos, ¿no? Porque los cables físicos pues tienen la situación de que usted los puede orientar y guiar por donde usted quiera, pero tiene la desventaja de que los inalámbricos tienen la desventaja de que de alguna manera pues ellos en algunos puntos llega y en otros puntos no llega, como es por ejemplo, la telefonía móvil. Usted se ha dado cuenta que hay algunos lugares en donde no hay cobertura y bueno, pues lastimosamente, si no hay cobertura, pues no podemos, no tiene alcance en algunas partes. Con cable usted llega siempre a donde usted quiera. Aunque yo otra Dígame. desventaja de los inalámbricos de energía en ambos lados, tanto en la recepción como en la... No te escuché, perdóname, dale. Qué pena, profe. Que también otra, otra desventaja de los inalámbricos es que hay que tener dos fuentes de alimentación o bueno, de energía para alimentar el circuito, ya que en los que son alámbricos, simplemente con el cable pues ya transmite energía de, digamos, no sé, voy a colocar un ejemplo, digamos un mouse que es alámbrico, digamos, solamente necesita llegar el cable, lo conecta y listo, ya está.
Mientras que uno inalámbrico tiene que tener, primero que todo, en el dispositivo, en el USB, en el receptor, tiene que, tiene que estar conectado al computador y eso le está mandando energía. Aparte, el mouse inalámbrico también tiene que tener energía para mandar, digamos, esas ondas. Exactamente, eso es una de las muchas, ¿no? Yo, Daniel, soy como un estudiado de las comunicaciones. Yo siempre, bueno, lo que pasa es que las inalámbricas tienen una ventaja grande, pero la verdad es que yo siempre, si tengo soluciones por cable, las hago por cable. Yo no me pongo pues a buscar alternativas inalámbricas, porque siempre tienen sus complejidades, ¿no? Son un poco más difíciles. Lo que usted dice, por ejemplo, yo de hecho estoy utilizando un mouse inalámbrico y me toca estar, pues, cada tiempo determinado estar cambiando las baterías, porque de un momento a otro el mouse ya no se movió, toca cambiar baterías. El teclado igual también, aunque el que más se usa, pues, es el mouse, el ratón, pues, y de alguna forma consume energía. En cambio, claro, esa es otra de las cosas. Los sistemas inalámbricos a menudo también se llaman Airwave, ¿sí? Que eso significa ondas en el aire, aunque también lo utilizan el Space Wave, que significa ondas en el espacio. Este, digamos, como es más preciso, ¿no? Hablar de ondas en el espacio que hablar de ondas en el aire. Como el aire en el espacio entre el transmisor y el receptor de uno y el receptor en realidad sirve para debilitar la señal. Ese es uno de los problemas que se tiene, ¿no? Entre más el espacio haya entre el transmisor y el receptor, en realidad sirve para debilitar la señal. Entonces, eso es otra de las cosas que sucede con las señales inalámbricas. Veamos el espectro electromagnético. Cuando hablamos de espectro electromagnético, pues ya deben estar acostumbrados a utilizar este término. Electromagnético nos referimos a la combinación de las ondas eléctricas y magnéticas. Y el espectro nos estamos refiriendo a rangos, al rango de ondas electromagnéticas. El señor Jean-Claude Maxwell, que ustedes lo debieron haber estudiado muchísimo en física 3 y en campos, fue el que encontró las ecuaciones de Maxwell, demostrando que la electricidad y el magnetismo son debidos al mismo fenómeno, ¿sí? El campo electromagnético. Nunca podemos separar un campo electromagnético, un campo magnético de un eléctrico. ¿Por qué? Porque esos son dos fenómenos que es debidos a la misma razón. Por lo tanto, no se puede separar. El señor Hertz, en 1887, pues logró demostrar experimentalmente que la veracidad de estos descubrimientos del señor, de estas expuestas, de estos proyectos que había puesto, de estas tesis que había puesto Maxwell, ¿no? Lo que supuso el inicio de una era de comunicación rápida a distancia. Entonces, esto pues ya empezamos con las partes electromagnéticas. Veamos el espectro como tal. El espectro se denomina, como dije, la distribución energética de las ondas electromagnéticas y nos referimos a un objeto que se denomina pues a la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia, siempre, eso sí es de ahí, ¿no? Toda la materia también emite ondas electromagnéticas y absorbe ondas electromagnéticas. Eso funciona de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma, eh, pues toda la materia emite radiación, como quiera que verlo, ¿no? A través de dicha radiación se puede identificar la sustancia de manera análoga a una huella digital. Eso también es importante, ¿no? A través de la emisión que radia, pues toda la materia, usted puede saber de qué está hecha, ¿no? Las ondas electromagnéticas tienen características como son la longitud de onda, pues obviamente usted lo sabe, la frecuencia y la intensidad de la radiación. La longitud de onda es, si usted se va a acordar, pues la longitud de onda es cuánto mide un ciclo de aquí hasta acá. Esto lo medimos es en centímetros. Si usted lo mide en tiempo, es el periodo. Si usted lo mide en centímetros, es la longitud de onda. La frecuencia es cuántos de estos ciclos se presentan por segundo y la intensidad de las radiaciones, pues lógicamente es la potencia. Es cuánto es el vector de Poynting, acuérdese que es el producto del campo eléctrico por el campo magnético.
La energía del fotón se calcula con la constante de Planck. Acuérdese que si vamos a hablar de luz y de las ondas electromagnéticas, siempre están asociadas como la partícula elemental que no tiene masa, pero que sí tiene energía, que es el fotón, y para poder calcular se utiliza la constante de Planck para la frecuencia. Acuérdese que es la constante de Planck por la longitud de onda, eso nos da la energía de un fotón. Y la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, eso también lo saben, ¿no? Eh, eh, la velocidad de la luz es igual a la velocidad de la luz es igual a lambda por frecuencia. Lambda es la longitud de onda y F es la frecuencia. Esto es la velocidad de la luz. Es que si ustedes se acuerdan es 300.000 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por cada segundo. Bueno, este es uno de los, de forma de ver el espectro electromagnético. Esto es importante también aquí, de esto sí hablo mucho yo cuando hablo de estas situaciones, y es mirar toda esta serie de cosas que tenemos, ¿no? Y la forma en cómo la podemos analizar. Eh, Estas señales que dicen aquí con esta frecuencia, mira, aquí están las frecuencias, aquí están las frecuencias más bajas, 10 a la 4, 10 a la 8, 10 a la 12, 10 a la 15, a la 16, a la 18 y a la 20, ya son frecuencias muy altas. Esta es la luz visible, por eso aquí están los infrarrojos, los ultravioleta y la luz visible. Está en este lado, aquí más o menos estamos haciendo una comparación del tamaño de la longitud de onda con aproximadamente lo que en la realidad veríamos. Y esta es la temperatura de los objetos radiados con esta longitud. Esto es como se vería si usted lo hace, digamos, buscando la radiación de cada objeto, y cuando las frecuencias son muy bajas se ve negro, y empieza a verse en esta serie de matices hasta llegar a las ondas más altas frecuencias, que son los rayos X y los rayos gamma, se ven de este color cuando se ponen a mirar esta especie de temperaturas que se verían, ¿no? Bueno, por ejemplo, las ondas de radio normalmente son de la longitud de onda son extremadamente grandes, estamos hablando prácticamente de 1 kilómetro, o sea, de 1000 metros, las ondas de radio. Las microondas estamos hablando de 10 a la menos 2, es decir, estamos hablando de centímetros, 2, 3, 4 centímetros. Aquí es comparado con el tamaño de una mariposa, digámoslo así. Las ondas infrarrojas, si son como la punta de una aguja, o sea, de ese tamaño, de la punta de una aguja, es la longitud de onda. Si ya estamos hablando de la luz visible, es el tamaño de un protozoo, es decir, 0,5 por 10 a la menos 6. Estamos hablando aquí de 0,5 micrómetros, ¿sí? Es decir, eso ya es la luz visible, ya estamos hablando de que la longitud de onda es muy pequeña. Y si seguimos avanzando, pues ni se diga, pues porque ya cuando los rayos X son de la longitud de onda del orden de 10 a la menos 10, es decir, estamos hablando de nanómetros, o estos en este caso de acá son picómetros en el caso de los rayos gamma. Estos rayos de acá sí son los más complicados y enfermizos, ¿no? Yo a veces cuando hablo de esto les digo, vea, usted preocúpese por esto, por esta parte del espectro. La verdad, los otros no son tan complicados, ¿no? No son tan complicados. Esas otras ondas no molestan tanto. El espectro electromagnético entonces se entiende desde la radiación de menor, se extiende, perdón, desde la radiación de menor longitud hasta la de mayor longitud. Las de menor longitud estamos hablando de la voz humana, la voz, nosotros emitimos frecuencias 300 hasta los 3400 Hz, esas son las frecuencias más bajas, y las más altas están en los rayos gamma, los rayos X, por ese lado, ¿sí? Pasando por todas esas frecuencias. Aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de ver el espectro. Esto es como muy importante. Acá, cada vez que la frecuencia aumenta, la energía aumenta. Y cada vez que la frecuencia aumenta, pues la longitud de onda disminuye, ¿no? Esto es inversamente proporcional. Aquí yo les decía, miren, cuando la radiación es no ionizante, esa radiación no afecta nuestro cuerpo, no afecta, pues no está demostrado que afecte. Afecta indirectamente a la forma en que digamos,
las personas se sienten. A veces digamos, las personas se sienten cansadas o estresadas, es porque estas ondas inciden de alguna forma. Por ejemplo, las ondas de los teléfonos móviles, que son frecuencias de este rango más o menos, no significa que nos vayan a dañar y que vayan a ser un poco de cosas, no, las que hacen daño son las ionizantes. Y en este caso estamos hablando de, espérenme un segundito. Estamos hablando de los rayos X, los rayos gamma, eso sí. De hecho, yo le decía, cuando usted se hace una radiografía, pues lógicamente la radiografía, estamos hablando de señales de rayos X durante un corto tiempo y de potencias relativamente bajas. Pero si usted todo el tiempo se la pasa exponiéndose a ese tipo de radiación, puede producir que sus células de un momento a otro empiecen a generar células malas y produce tumores o cáncer, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Esta es una parte importante de lo que yo le decía, ¿no? Las partículas elementales. En física hay cuatro fenómenos que se tratan y es los fenómenos gravitacionales, todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. A cada uno de ellos tiene portadores de energía, por ejemplo, yo les decía, en la gravedad, yo creo que alguien había dicho que ya habían descubierto el gravitrón, ¿no? Yo, la verdad, pues eso está como por verse, pero parece ser que sí la han encontrado. Este todavía sigue siendo una teoría. Los fotones sí están demostrados que sí existen, que son esas partículas elementales que no tienen materia, que son los encargados de portar energía en las ondas, y eso, ondas electromagnéticas, y esas son las que están asociadas, y por eso a través de ellas es que se genera una cantidad de cosas bien interesantes allí. La interacción nuclear débil y la fuerte son las que están ya hablándose con respecto a la parte de eh, ya atómica, ¿no? En las partículas, pues nosotros tenemos, mire, las moléculas están hechas a partir de átomos, los átomos están hechos a partir del núcleo y de lo que les decía, los electrones, que son básicamente leptones, que es como la partícula elemental. En cambio, el núcleo sí se puede desbaratar. El núcleo está hecho a partir de protones y neutrones, que son en realidad bariones, y estos bariones se pueden dividir en hadrones y los hadrones en quarks. Los quarks sí son partículas elementales constitutivas de la materia, los quarks y los leptones son los de lo que está hecho la materia, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, esta es una teoría muy interesante, pero les traigo a colación solamente para poder entender un poco la parte de la composición de la materia. Esto de acá es materia, sí, dime. Qué pena interrumpirlo, que eso ya era lo de la cuántica, Ajá. básicamente. ¿Lo de qué me decías? Lo de la cuántica. Ah, sí, total, total. La teoría, la física cuántica, bueno, además de hablar de que la energía se presenta en quantums, es decir, de forma discreta, no se presenta en forma continua, esto lo hace de alguna manera que sea bien interesante toda esta parte. Esto es una cosa de locos bien interesante. A mí me apasiona el tema de las partículas elementales y de, bueno, de este tipo de cosas. Pero bueno, aquí traía a colación eso porque a veces yo pues veía un poco esto de que en la naturaleza existen partículas elementales, unas que son las que están hechas de lo que está hecho la materia, que en realidad son quarks y leptones, y otra de lo que está hecha los que son encargados de portadores de la fuerza, como son los gluones, los bosones, los fotones y los gravitrones. Eso, espérate un momentico. Espérate un momentico.
Bueno, esto pues yo me echaba una cháchara medio larga, pero bueno, no es tan complicado. Aquí lo único era entender que cuando hablamos de todo este espectro electromagnético, pues hay que hablar de las partículas elementales, lo que está hecho, ¿no? Y es interesante porque yo les decía a alguien, usted se ha puesto a pensar, esas son locuras que uno le da, pues a veces yo me siento y me pongo a pensar, ¿por qué si se supone que el núcleo es positivo? Bueno, espérate que aquí me salió una raya, mira, ese mouse inalámbrico mío a veces me salta y me hace unas rayas extrañas. Bueno, aquí, si yo tengo este núcleo y el núcleo es positivo y yo tengo alrededor del núcleo una partícula negativa que está girando alrededor de él, ¿por qué esta negativa no se atrae y no se pega aquí en el núcleo? ¿O por qué si aquí dentro del núcleo hay una serie de partículas que se supone que son positivas las dos, ¿por qué no se repelen? ¿Y por qué solamente giran en torno a él, diga? Sí. Bueno, ese sí podría decirle que el hecho de que gire en torno a él sí es debido a la energía que cada uno de No, los yo digo electrones tiene. el aspecto de que no se pegan. No, no tanto. Listo. ¿Por qué no se pegan? Entonces resulta que esa es la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Esas son. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que, mire, la interacción nuclear fuerte gracias a la interacción nuclear fuerte existen unas partículas elementales llamadas los gluones, que son los que permiten que el núcleo no se desbarate. Inclusive yo lo tengo tan presente porque alguien me decía un gluón es como parecido como a un pegante, y ese pegante es el que hace que los protones no se desbarate el núcleo. Y la interacción nuclear débil es esa fuerza que a través de los bosones hace que los electrones no se peguen al núcleo por esa misma razón. Entonces, está todo este estudio de la física, de la interacción nuclear fuerte y débil de la física, son las que hacen que funcionen pues esa parte de allá, y por eso lo traía como colación. Pues el resto ustedes lo estudiaron, el electromagnetismo lo estudiaron en física 3 y en campos, y los gravitacionales los estudiamos en física 1, donde vemos que la caída libre, que la velocidad, la aceleración, bueno, pues toda esa parte, ¿no? Bueno, aquí pues seguía con lo mismo cuento, pero no lo veamos tan. Bueno, eh, más le cuento. Un segundito. Bueno, entonces esta introducción a toda esta parte, pues la idea era fundamentalmente pues ya empezar con el cuento nuestro de nuestros medios de transmisión. Los medios de transmisión, como ya lo habíamos dicho, se define como el canal que permite que la transmisión de información entre dos sistemas de transmisión. Eso es lo que es el medio de transmisión. Es por el medio del cual se transmite esto. Vamos a ver esos criterios de selección. ¿A qué me voy a referir primero con estos criterios de selección? Lo que yo quiero decir es cuáles son los motivos, las razones o las circunstancias para escoger uno u otro medio de transmisión. Y es que existen medios de transmisión guiados y no guiados. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, yo lo que quiero decir específicamente es lo siguiente. Yo a usted como ingeniero en un momento determinado le van a tener que plantearle soluciones de comunicación, y entonces usted mirará y tomará la decisión de si lo hace por medio guiado o no guiado. Y mire, vos ya más o menos empezaste, Daniela, a darme algunos principios, algunas ideas sobre qué escoger, si uno o el otro y por qué. ¿Sí? Yo, por ejemplo, vuelvo y digo, yo trato de hacer la solución porque yo me siento mucho más tranquilo al hacer la comunicación por vía cable, porque yo voy a la fija casi siempre.
O sea, ¿por qué no voy a recibir una comunicación por vía cable? Porque el cable está roto, que eso es muy raro, porque no empalmaste bien, porque bueno, una cantidad de cosas. Pero en cambio los sistemas inalámbricos sí son un poco más complejos, ¿no? De Claro, hecho, porque tocar la señal, o sea, toca saber qué quieres transmitir, qué no. Y la filtración también. eso, y es más, hasta a veces uno le complica hasta el mismo control remoto, que es algo tan sencillo, es una señal inalámbrica tan sencilla como esa, y a veces uno le funciona. ¿Qué pasó? Se desprogramó. Mierda, otra vez, vea. Aquí son complica, o se le acabó la batería y bueno, te quedaste sin control remoto, que no. Por ejemplo, el televisor que yo tengo en mi casa no tiene botones. Entonces se acabaron las pilas y se acabaron un domingo en la noche y me quedé sin ver televisión. Pues ¿por qué? Pues porque toca desconectarlo para apagarlo, porque no se puede ni subir, ni bajar el volumen, ni cambiar de canal, nada. Se acabaron las baterías, tocó esperarse hasta el lunes a comprar las baterías. Eso me parece una cosa pues deprimente, pero esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que se tiene. Entonces aquí vamos a mirar eso. ¿Qué son esos criterios de elección? ¿Cómo? ¿Qué razones debemos tener claramente definidas para poder escoger uno o otro? Entonces, mire, primero, nosotros debemos, como criterio de selección, debemos tener claramente eh, cuáles son las características de cada uno de ellos. Y las características que vamos a ver es ancho de banda, error de desempeño y la distancia entre los elementos de la red. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con estos criterios vamos a empezar a analizar. Yo, por ejemplo, le digo, a usted le ponen un ejercicio, le dicen, vea, yo quiero comunicar mi casa que queda en el centro con el volcán Galeras. Entonces usted tiene que medir, bueno, ¿qué información va a transportar a través de eso? Entonces le está preguntando el ancho de banda. Usted le dice, bueno, dependiendo del medio de transmisión que usted vaya a utilizar, usted cada medio le va a introducir errores. Entonces debe mirar y evaluar qué tan importantes son los errores o no lo son. Y medir la distancia. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, le digo, no, es que yo necesito transmitir señales digitales de muy bajo voltaje, pero resulta que usted va y calcula y le dice, el cable debe ser de unos, no sé, pongamos que del centro al Galeras haya unos que, no sé, unos 20 metros, no exagerando, de pronto si pongamos unos 20 metros, de 20 kilómetros, perdón. Y digamos que si usted analiza esos 20 kilómetros, pues la señal allá no le va a llegar. Entonces, pues tendrá que pensar en mirar a ver si utiliza un amplificador, si utiliza qué cable, bueno, en fin, todo eso. Eso es lo que vamos a ver. Entre todos estos vamos a determinar lo que se llama el throughput. El throughput es como decir la eficiencia como el volumen de trabajo de la información a través del sistema. Eso es lo que es el throughput, se lee, ¿no? Throughput. Así también se llama el volumen de la información. ¿Cuánto volumen de información estoy transmitiendo? Eso se llama el throughput a través de las redes. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver las características de transmisión y empezar a definir lo que es ancho de banda. Y ojo con esto, porque aquí cuando estoy haciendo la definición de ancho de banda sí que hay una cantidad de concepciones diferentes, ¿no? Ancho de banda digital o de las redes es una cosa completamente diferente, es una definición en informática. De hecho, nosotros, los ingenieros en electrónica, ni siquiera la deberíamos utilizar de esa forma. Pero pues como lo tenemos que utilizar porque los ingenieros en informática fueron los que introdujeron este término y en las redes, entonces tenemos que hablarla para no confundirnos. Para los ingenieros en informática, o para la informática, o para las redes de computadores, el ancho de banda digital se refiere a la medida de la cantidad de información o de bits que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Ojo con eso. Ojo con eso, mire, aquí el ancho de banda, yo no sé si Daniel se haya dado cuenta o Sebastián, pues que lo escuche después este video, se dé cuenta que cuando yo estoy definiendo ancho de banda, lo primero que se le ocurre es el concepto que nosotros tenemos como ingenieros en electrónica. Tenemos claramente, usted cuando por ejemplo le dices que yo tengo un filtro activo o pasivo, como usted lo quiera ver, con frecuencia central de 25 kilohertz y con un ancho de banda de 20 Hz.
Usted ya se imaginó que es el ancho de banda, pero cuando yo le digo que el ancho de banda en las redes o en informática es decir cuánta información o cuántos bits viajan por unidad de tiempo, pues esa vaina es como raro, ¿no? De pronto a lo mejor sí, pero recuerde que usted lo ha usado. Porque hay personas que le dicen a usted, ¿a qué velocidad se conecta a Internet? Y usted le dice, yo por ejemplo en el caso mío estoy conectado a 30 megabits por segundo. Y ese es lo que le llaman ancho de banda en informática. Y usted a veces lo utiliza. Entonces llega, no es que mi internet se me puso lento, debe ser que tienes un ancho de banda bajito. No, ¿cuál ancho de banda? Nosotros en electrónica no lo utilizamos de esa forma. Pero bueno, no confundir el ancho de banda digital o de las redes o informática, que siempre lo han utilizado como la cantidad de información o de bits que fluyen a través de un periodo. Es también este ancho de banda se llama como disponible o consumido. ¿A qué nos referimos? Claro, por ejemplo, yo le digo, en este momento el canal que yo tengo es de 30 megabits por segundo, ese es el ancho de banda informático y ese es el canal disponible, pero yo no lo estoy consumiendo todo. También me puedo referir entonces a que el ancho de banda es de lo que estoy consumiendo. Normalmente, mire que este ancho de banda increíblemente se mide en bits por segundo. Entonces, cuando hablamos de ancho de banda digital, y vamos a dejar respetar ahí a los ingenieros informáticos y a las redes de computadores, pues cuando hablamos de ancho de banda digital o ancho de banda informático o de redes, lo medimos en bits por segundo, pues es rarísimo, ¿no? Pero bueno, así está definido y hay que mantenerlo. Y sus múltiplos son los kilobits por segundo, los bits por segundo, los kilobits por segundo y los megabits por segundo. Esto es en informática. Para señales analógicas, es la longitud medida en hertz. Para nosotros, los ingenieros de electrónica, es un rango de frecuencias en la cual se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Eso sí es verdaderamente un ancho de banda, ¿sí o no? Y nosotros lo vemos como, por ejemplo, para un filtro, es la diferencia entre las frecuencias en las que la pérdida a partir de él se mantiene igual o superior a 3 dB comparado con la frecuencia central pico. Esto sí es un verdadero ancho de banda, ¿sí o no? Ahí sí ya no suena más electrónico. Usted cuando dice, bueno, todas las señales que están por de encima de la pérdida de 3 dB, esas señales están aquí, entonces usted dice, esta es mi frecuencia central, esta es mi frecuencia baja y esta es mi frecuencia alta y este es mi ancho de banda. Esto sí, ancho de banda. Y las bandas están medidas es en frecuencia, por lo tanto, mm, por lo tanto, esa, esas frecuencias, esa diferencia entre las frecuencias es lo que se llama el ancho de banda. Yo cojo F2 y le resto F1 y me da el ancho de banda, el bandwidth, que se llama esto. Y esta está la frecuencia central. Entonces, así es como nosotros en señales analógicas definimos ancho de banda. Es un rango de frecuencias en las que se concentra la mayor parte de una señal. Usted determina si está a 3 dB, a 4 dB, a menos 5, menos 10, usted lo determina. Eso es lo que hace. Entonces, mire, cuando hablamos de ancho de banda muy comunes en el caso de informática, en el caso de la informática está el descargue de la información. Bueno, esta información es un poco viejita, pero es bien útil, ¿no? Entonces, bueno, listo. Esto será lo que quería pues mostrarles para hoy. Ya estamos pues a punto de terminar nuestra sesión. Entonces, dejemos por allí. Y no alcancé pues a terminar la temática para lo del quiz, entonces vamos a tener que hacerlo en la próxima semana. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o hay alguna cosa, Daniel, si tenga algo que decirme o a preguntar sobre lo que hemos visto, o todo claro. No, o sea, no. Una pregunta así concreta, no, profe. De igual manera, quisiera también de que si usted me imagino, mejor dicho, las diapositivas las va a subir, ¿no? A la Sí, claro. plataforma. Sí. Yo voy a subir pues el video y la presentación también la voy a subir, claro que sí. Lo que pasa es que normalmente yo lo que hago es cuando ya termino toda la presentación, ya la subo. Por ejemplo, la primera presentación donde estaba la parte de introducción, esa ya la puedo subir en la página
porque pues ya la terminé. Y esta pues todavía no la he terminado porque voy en la 16 y son 41. Entonces todavía, ¿16? sí, voy en la 16 y son 41. Sí. Ah, caray. Sí, todavía falta bastante de esa parte. Ajá, entonces, pero esas las vemos más o menos en unas 2 horitas en la siguiente clase. No, no, sino que 46, qué loco, profe. Sí. Sí, no, pues la otra clase, entonces terminamos. De Ujú, igual sí, manera, también hice lo de mandarlas esas diapositivas como para ir medio adelantando así, como ah, que, no, está muy bien, está muy bien. Tiene toda la razón. Yo voy ahorita y la subo, ahorita mismo. Si apenas termine de que me llegue el video de esto, subo también para que las vayan adelantando. Sí, lo que pasa es que la presentación son muy resumidas, pero tiene un resumen bien clarito, ¿no? Entonces, para que sí, la tengan ahí. por eso. Igual yo dije, no, pues 46 carajo, por el aspecto de que y las estudiando cada una y por lo que tocaría anotar las conclusiones, bueno, las preguntas que uno tendría de cada temática, claro está. Claro que sí, listo, no hay ningún problema. Vale, Daniel, entonces te agradezco muchísimo tu presencia acá y muchas gracias, mi hermano.